Muy bien, pues en esta tarde vamos a ver un tema que lo he titulado El espejo del Señor. Y creo que todos tenemos un espejo en casa. ¿Sí, todos tenemos un espejo en casa? ¿Cuántas veces se vieron hoy al espejo? Yo creo que mínimo 2. A lo mejor hay personas que se vieron más, no sé, 5 veces, 6 veces. Y bueno, algunos pueden tener espejos grandes, algunos pueden tener espejos chicos. Y siempre que vamos a salir o nos levantamos, pues lo primero que hacemos, o una de las cosas que hacemos, es vernos al espejo. Y de hecho hay personas que pueden obsesionarse tanto con su imagen, de tal manera que pueden pasar horas en un espejo, viendo, detallándose ahí todo, vistiéndose, peinándose, rasurándose los hombres, ¿no? Que no te quede ahí un pelito por ahí, que esté todo bien. Algunos otros untándose crema o lociones. Bueno, pero el espejo es muy práctico y creo que todos nos podemos, todos ubicamos un espejo, ¿no? Y cuando nos vemos en el espejo, ¿qué es lo que usted ve? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y usted voltea ahí y se ve, ¿no? Pero generalmente cuando nos vemos, pues vemos las arrugas, las canas, y ya nos empiezan a salir canas. Vemos nuestros defectos. En las mañanas nos damos cuenta si estamos desalineados. Nos damos cuenta también si estamos despeinados. La secreción en los ojos, en la boca. Todo eso nos vemos, ¿no? En la mañana. Y generalmente los espejos deben de estar rodeados de mucha luz para poder vernos bien, para vernos mejor, aunque a veces preferimos que no haya tanta, para no llevarnos por ahí alguna impresión. Los espejos, hermanos, sirven pues para reflejarnos, para observarnos, para darnos cuenta qué nos hace falta, también para darnos cuenta qué nos sobra, para darnos cuenta si combina la ropa. ¿Sí se vio hoy en el espejo o agarró cualquier cosa? Pero generalmente si vamos a una fiesta, a algún convivio, pues procuramos llevar algo que combine. Pues combinamos un traje con un par de zapatos, con una corbata, con una camisa, y tenemos una idea de cómo nos debemos de ver. Y los espejos se usan para tomarse fotos también. ¿Han visto ustedes en el internet que después de que la mujer o el varón pasa tiempo en el espejo, pues toma una evidencia, ¿no? de cómo quedó y lo sube a sus redes sociales? Los espejos siempre han estado en la vida del ser humano. Según la historia, datan de varios miles de años antes de Cristo. Originalmente los espejos eran de cobre pulido. También en el pueblo de Israel se usaban los espejos. La Biblia habla en Éxodo 38:8 de una parte del tabernáculo que era la fuente de bronce y su base de bronce, que fueron hechos de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. O sea que desde el Antiguo Testamento ya se usaban los espejos. Y el tema que vamos a ver en esta hora lo he titulado El espejo del Señor. ¿Sí sabía que Dios tiene espejo? Dios tiene un espejo muy importante, muy interesante, en el cual todos nosotros tenemos que reflejarnos. La fuente de bronce que estaba allí en el tabernáculo se usaba para que el sacerdote, después de que hacía el sacrificio, entrara hacia el lugar santo, y antes de entrar al lugar santo él tenía que
observarse en la fuente de bronce y también lavarse. La fuente de bronce reflejaba cómo él estaba de sucio porque había hecho el sacrificio, y entonces él tenía que lavarse allí en esa fuente, que esto tiene un simbolismo. Nosotros vamos a ver al final de la enseñanza también esto, cómo es que esa fuente de bronce ahora sigue vigente, pero ya no de forma física, ahora es a través de su palabra. Y cuando nosotros nos vemos al espejo, a veces no tenemos una buena percepción. A veces en el espejo nos podemos ver más delgados o un poquito más llenitos, ¿no? ¿De qué depende nuestra percepción? De cómo nos observamos. ¿De qué depende? Depende de nuestra cultura, depende de nuestro contexto. Usted, por ejemplo, me puede ver a mí un poco llenito, un poco gordito, pero esa es su percepción. Quizás si me veo en el espejo, pues yo me voy a ver flaco, ¿no? O me voy a ver un poco más llenito, gordito. Pero cada uno, según su propia formación, es como se ve. Depende de nuestra educación, de nuestro contexto, de nuestra cultura. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando vamos a una plaza hay espejos modificados. ¿Sí se han dado cuenta? Que de repente te ves al espejo y dices, oye, pues me veo no sé, a veces más flaquito o más llenito. ¿Sí se han dado cuenta de eso o todos se ven igual en el espejo? ¿Hermanos, están aquí? Sí. Hay espejos modificados, ¿sabían ustedes? Hay espejos modificados. Entonces, depende de nuestra cultura, pero también depende del espejo en el que nos estemos reflejando lo que nosotros vamos a ver. Ahora, llevándolo al plano espiritual, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 9. Nuestra forma de ver depende de cómo está nuestro corazón. Nuestra forma de juzgarnos a nosotros mismos depende de cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón no está bien, entonces, aun cuando el espejo esté bien, no va a ser nuestra percepción buena. Si nuestro corazón está mal, nuestra visión estará también mal. Vean Génesis 3:9. Dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le pregunta el Señor a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se dan cuenta que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos no se daban cuenta de esto, de esta desnudez que ellos tenían? Pero después de que el hombre y la mujer pecan, dice aquí la Biblia, Dios les pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Vean cómo el pecado distorsionó la forma en que Adán y Eva se veían. Antes, cuando no tenían ellos pecado, pues su forma de ver era diferente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dice el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vean cómo este hombre, Adán, responsabiliza a la mujer por su condición, pero no solamente a la mujer, también responsabiliza a Dios, porque dice, la mujer que me diste, o sea, tú me diste una mujer y esa mujer hizo que yo comiera de ese árbol y por eso estoy desnudo. Fíjense cómo Adán no pensó que él era responsable de su desnudez, porque él pudo haber dicho, Señor, perdóname, te fallé, te ofendí. Sin embargo, Adán culpó a la mujer, dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La tendencia del ser humano es ver lo que hacen mal los otros.
Esa es la tendencia que todos nosotros tenemos porque heredamos la naturaleza caída de Adán y Eva. Y cada uno de nosotros nacemos con esta tendencia, con la tendencia de echarle la culpa a los demás. Te ves en el espejo, pero en lugar de verte sucio, en lugar de que tú te veas sucio o sucia, ves sucio o sucia a la otra persona. Puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser algún familiar tuyo, la sociedad. Oye, ¿por qué estás así? Pues es que el partido que nos gobierna. ¿Por qué estás así? Pues es que la economía. ¿Por qué estás así? Pues es que el COVID. Y tendemos los seres humanos, por nuestra naturaleza, porque nuestro corazón no está bien, a culpar a otras personas, cuando en realidad somos nosotros los que nos debemos de reflejar en el espejo y ver nuestras imperfecciones. Cuando empecé a leer la Biblia hace ya muchos años, pues era una Biblia física, y anotaba en mi Biblia y decía, esto es para mi papá, y leía otra cosa, esto es para mi mamá, y esto es para mi hermano. Y miren, poco era para mí, o casi nada. Siempre buscaba para los demás menos para mí. Si tú eres de los que tienden a culpar a los demás, el problema radica en tu corazón. Si yo culpo a los demás, el problema radica en mi corazón. Ahora, claro que todos tenemos cosas que cambiar. En el matrimonio, tanto el esposo como la esposa tienen cosas que cambiar, tenemos cosas que cambiar. Pero las discusiones o problemas resultan porque tu esposa te dice algo que tienes que cambiar, ¿y qué es lo que tú haces? Sí, pero es que tú también. Bueno, sí, o sea, yo soy un desordenado, pero tú eres una mujer que gasta mucho. Entonces, mira, primero deja de gastar y luego yo voy a dejar de ser desordenado. Y estamos así, porque esa es la naturaleza del ser humano. Nunca o pocas veces te dice tu esposa o tu esposo, oye, fíjate que yo he visto que tú estás haciendo esto mal. Y pocas veces reaccionamos así, ¿no? Ay, no, mi amor, fíjate que sí. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. ¿Puedes orar por mí? Ay, pues qué padre sería, ¿no? O sea, cuando lleguemos a ese nivel es que ya hemos avanzado bastante, en que ya hemos madurado bastante en estas áreas. Podemos ver los errores de los hijos de los demás y en tus sobrinos, pero no en los tuyos. Y es la tendencia del ser humano. Podemos ver los errores en las demás iglesias, pero a veces no las vemos en las nuestras. O los errores en los vecinos, pero no en ti. Si no tenemos un corazón limpio, siempre vamos a ver las situaciones alteradas. Siempre vamos a ver las situaciones alteradas. Nuestras situaciones económicas no las vamos a poder ver bien. Vamos a tener una visión mala, una visión equivocada. Porque si en nuestro corazón hay avaricia, nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos. Hace unos días platicaba con un joven y me estaba diciendo que cómo le hacía él para tener una economía mejor, para poder ganar más, para estar de una manera económica más, mejor. Pero en realidad no es que esté mal o no es que esté tan mal. La cuestión es que nunca estamos contentos con lo que tenemos y eso es por nuestra visión. No seremos agradecidos con Dios por lo que nos da, porque si nuestro corazón está sucio, nunca vamos a poder actuar o nunca vamos a poder reflejarnos en Dios correctamente. Hace un tiempo escuché una historia de una familia que tenía dos niños. Tenía una niña y tenía un niño. El niño era el mayor, tenía 7 años y la niña tenía 5 años. Entonces, pues la esposa, la mamá, sirvió de comer y en el plato del niño, como estaba más grande, pues sirvió un pedazo más grande. En el plato de la niña, pues sirvió un pedazo más chiquito. Entonces la niña empezó a llorar y lloraba desconsoladamente, ¿no?
Y luego la mamá le pregunta: hija, ¿pero por qué estás llorando? Pues es que ve el pedazo más grande que tiene mi hermano. ¿Por qué le diste un pedazo más grande? Y estaba llorando. Y total, hija, pues mira, es que él come más que tú y no te lo vas a acabar, y etcétera. Bueno, pues no dejaba de llorar. Entonces la mamá lo que hizo fue que agarró el plato del niño y se lo dio a ella. Y cuando se lo da, pega el grito, llorando más fuerte todavía. Entonces le dice la mamá a la niña: hija, ya te di el plato de tu hermano, ¿por qué estás llorando? Es que, ¿qué te pasa ahora? Entonces la niña dice: mamá, es que si me diste el plato de mi hermano, ¿qué pedazo le vas a dar a él ahora? O sea, le vas a dar un pedazo más grande todavía. Entonces a veces somos así, ¿no? De que somos como la niña. Dios nos da lo que le pedimos y ahora estamos deseando otra cosa más grande. Y el problema a veces por el hecho de que no seamos agradecidos con Dios es por nuestro corazón. Cuando llevan a los fariseos, ahí en Juan capítulo 8, versículo 3, si lo quieren buscar, hermanos. Cuando los escribas y los fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio a Jesús, en el versículo 4 le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vean, esta actitud es muy común. Acusamos a las demás personas, pero no vemos lo que hay en nosotros. Estas personas estaban siendo muy duros con la mujer adúltera, pero también ellos eran pecadores. Pero ellos no estaban viendo su pecado, ellos estaban viendo el pecado de la mujer. Pero Jesús los ubica y les muestra el corazón sucio que ellos tenían. Y miren, hermanos, aunque no sepamos la Biblia, si nuestro corazón no está limpio, siempre vamos a juzgar mal. Aunque no sepamos la Biblia, porque no vamos a poder ver cómo Dios nos ve. En Mateo capítulo 7, aquí este pasaje es Jesús hablando a sus discípulos. Mateo 7, versículo 3, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Fíjese cómo Jesús ubica a sus discípulos. Ok, ¿quieres corregir a tu esposa? ¿Quieres corregir a tu esposo o a algún hermano aquí en la iglesia o a alguien? Bueno, pues es necesario que nosotros nos reflejemos en el espejo para que estemos bien y podamos corregir, para que estemos limpios. No está mal querer ayudar a los demás, pero en primer lugar nuestro corazón tiene que estar bien para que juzguemos, para que ayudemos, para que podamos dar un consejo sabio. Nuestro parámetro, hermanos, no debe de ser nuestra propia forma de pensar. Si usamos un espejo diferente al del Señor, no nos vamos a reflejar bien, vamos a tener un parámetro incorrecto. Es importante que nuestro parámetro sea el Señor y no nosotros mismos. Vamos ahora a Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Miren, nosotros, les decía hace ratito, que podemos vernos al espejo y vernos bien.
Pero luego puede verte tu esposa y te dice, oye, traes chueca la corbata o traes la playera volteada. ¿Alguna vez a ustedes les pasó? Levanten la mano los que se pusieron la playera volteada o alguna prenda volteada alguna vez. ¿Y saben por qué? Porque no se vieron en el espejo. Salimos corriendo en una ocasión, ahí en la casa se fue la luz muy temprano y generalmente yo acostumbro venir al servicio de las 8. Entonces pues llegué y entré normal. Y cuando llegué ahí a la cabina, y estaba el pastor y me dice, ven. Digo, ¿qué pasó? Mira, acomódate porque el cuello de la camisa la traía mal. Y yo pensé que estaba bien, pero como no me vi en el espejo, pues estaba mal. Ahora, podemos vernos en el espejo y juzgarnos a nosotros mismos. Siempre es bueno, hermanos, que tengamos una segunda opinión, hablando en lo natural. Hay gente que es experta en cuanto a la forma de vestir. Quizás aquí haya alguien y pueda decir, oye, pues es que tu camisa no combina con tu corbata. O sea, pueden decir, y es válido, ¿no? O sea, porque hay gente que se dedica a esto. Pero hablando en lo espiritual, nosotros no nos podemos juzgar a nosotros mismos según nuestra forma de pensar. O sea, no podemos nosotros decir, pues es que yo creo que estoy bien, es que yo pienso que no estoy haciendo nada mal. O sea, ¿pero por qué piensas eso? No, pues es que no es malo, o sea, no es malo. Lo que yo hago no es malo, sí, ok, pero ¿por qué? Pues porque yo digo, el esposo cree tener la razón, la esposa cree tener la razón, los hijos creen tener la razón, ¿sí o no, papás? Nuestros hijos, aunque estén chiquitos, 7 años, 5 años, ellos piensan que están bien y que saben más que nosotros, pero no es así. Porque ellos piensan que están bien porque no tienen un parámetro correcto. Nosotros, al juzgarnos a nosotros mismos, sin tomar en cuenta el espejo de Dios, no nos vamos a juzgar bien. Si tú escuchas música del mundo y dices, pero pues ¿por qué no? Pues está bien, ¿no? Aparte habla de amor. Si escuchara narcocorridos, pues a lo mejor estaría mal, y de hecho no creo que esté tan mal, pero ¿por qué piensas que está bien? Pues yo creo que está bien. Tú crees que está bien, pero no te estás reflejando en el espejo correcto. La Biblia dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, la palabra de Dios es el espejo del Señor, pero si no nos reflejamos en Él, o aún si nos reflejásemos en Él y nos enseña las cosas que están mal, pero nosotros decimos, pues eso dice la Biblia, pero yo digo esto, pues estamos actuando mal. Si no la llevamos a cabo, la palabra de Dios no se cumplirá en nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos ser hacedores de la palabra. Podemos tener años escuchando la Biblia, hermanos. Años, pero solamente siendo oidores. Si no lo ponemos en práctica, nada va a cambiar. ¿De qué sirve que te veas en el espejo? Y tú te ves ahí en el espejo y dices, pues el espejo dice esto, pero yo digo que estoy bien. Pues de nada sirve. Porque muchas veces no cambiamos por falta de conocimiento, y más en una iglesia como la nuestra, en el cual se predica la palabra de Dios, en el cual tenemos un instituto bíblico, en el cual hay clase para todos, y de repente vemos que ni para atrás ni para adelante, bueno, a lo mejor en realidad para atrás. Así que debemos de darle el peso adecuado a la palabra de Dios en nuestras vidas. No darle más importancia a nuestros razonamientos. Siempre esto es muy importante. Porque dice el versículo 23, Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. A ver, ¿cuántos se vieron en el espejo en la mañana? A ver, levanten la mano los que se vieron en el espejo en la mañana. Casi todos. ¿Se acuerdan cómo se vieron? Pues más o menos, ¿no? Hay gente que tiene buena memoria. Pero miren, yo no me acuerdo cómo estaba. Es más, antes de venir aquí con ustedes, aquí en la oficina tenemos un espejo. Y me vi en el espejo y ya no me acuerdo. O sea que el ser humano así somos muy dados a olvidar. Y aquí Santiago dice, si tú eres oidor pero no haces, eres como un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. O sea, pero tú estás juzgándote, tú estás viéndote en el espejo y estás diciendo, pues no estoy tan mal, estoy bien. Te estás reflejando tú mismo. Ahora puedes ver que hay cosas que te hacen falta, pero no puede ser que no le des la importancia que se requiere. No alcanzas a ver cuando eres tú el que se juzga sin un parámetro correcto, no alcanzas a ver todas las imperfecciones que tienes y que tenemos y que tengo. O si te comparas con tu esposa o con tu esposo o con algún hermano de la iglesia, tampoco es un parámetro muy bueno, a menos que tu esposa, tu esposo o el hermano de la iglesia sea como Pablo, que dijo, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Pero si con la persona que te comparas, ambos están en un proceso de crecimiento, ambos están empezando, eso va a ser una justificación para que tú no cambies. Y vas a decir, bueno, pues si tú eres también así. Oye, pero ¿por qué me dices eso si tú también eres así? No quieres que te grite, pero tú me gritas. No, pues si yo te aguanto, pues tú aguántame. No, ese es un mal parámetro. No vamos a cambiar porque la otra persona cambie, sino vamos a cambiar porque tenemos una comunión con Dios y Dios nos está mostrando qué es lo que tenemos que cambiar. De nada serviría el conocimiento si no se lleva a la práctica. Congregarse de manera rutinaria de nada sirve si lo que escuchamos en una reunión como esta no lo aplicamos. Nos congregamos de manera rutinaria, de manera religiosa. Y eso, si bien nos va, o sea, si nos congregamos. Pero ahora con lo de las transmisiones y con todo el material, la información que hay en el internet, pues ya mucha gente ya no se congrega. Ahora, el espejo del Señor es el mejor espejo donde nos podemos reflejar. Es el mejor espejo. Ahora, cuando nosotros nos vemos en un espejo natural, nos reflejamos a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Pero cuando tú te ves en el espejo del Señor, lo que tú estás viendo en ese espejo es el Señor enfrente y entonces ves tu condición. Si lo quisiéramos ver de otra manera, vamos a pensar en términos de altura. Si nosotros nos vemos en el espejo del Señor, podemos ver que el Señor está de una altura y tú estás chiquito. Entonces es más fácil ver nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, cuando es Dios quien está enfrente de nosotros. Así que el espejo del Señor es el mejor espejo donde te puedes reflejar. Porque además, cuando nos acercamos a Dios, debemos de estar dispuestos a ser cambiados, a ser transformados. Tenemos que ir con la actitud correcta. Ahí en Santiago, estamos leyendo Santiago, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, pero en el versículo 19, dice esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice este versículo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a regresar al 19, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando nos corrigen, ¿somos humildes para aceptar la corrección? O sea, ¿nos quedamos callados? Bueno, aquí en la iglesia pues tienen que estar callados. O sea, aquí se vería mal si alguien, a lo mejor, no, es mentira. Puede ser que y ha pasado aquí en la iglesia. Pero cuando es con tu familia, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, cuando te corrige con la palabra de Dios, ¿aceptas la corrección? Miren, a veces sentimos que nos jalan las orejas, ¿verdad? O no sé si a usted no le ha pasado. Cuando lo corrigen, y cuando a mí me corrige mi esposa, no es fácil, hermano, porque el hombre es orgulloso por naturaleza. La mujer, o sea, cuando hablo del hombre me refiero a hombre y mujer. Entonces de repente nos corregimos, sobre todo cuando el matrimonio empezaba o aún estábamos de novios. Me acuerdo que en una ocasión que estábamos de novios, le dije a mi esposa, tú te vas a sujetar a mí cuando nos casemos, ¿eh? Y yo, que eso no le gustó, pero yo como sabía que era algo que ella todavía no asimilaba, se lo dije. Claro, antes de casarnos ya todo estaba asimilado, hermano, ¿eh? Pero cuando empezamos en el matrimonio, tenemos ya 11, vamos para 11 años de casados, era difícil, porque si me corregía, yo la verdad se los digo, hermanos, yo sentía que me jalaban las orejas, así, o que como algo caliente adentro, como diciendo, pero pues ¿por qué me vas a decir? Y empezaba el dime y direte. Sí, ok, ahorita que termines te voy a decir lo tuyo, pero tú también. Hasta que yo entendí que no es así. Hermanos, estamos llamados a ser irreprensibles delante de nuestra esposa, delante de su esposo, hermana. Que no tenga nada malo que decir. Y un día estaba orando y el Señor me llevó a eso. Me decía, es que no tienes que ponerte así. Si te está corrigiendo, acepta. Entonces, pero también la palabra nos corrige aquí en las enseñanzas. Y si algo estamos haciendo mal, pues aceptarlo. La palabra de Dios es el espejo para nuestras vidas. Dice aquí que tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad. Y la palabra de Dios tiene el objetivo de reflejarse en nuestras vidas y producir esos cambios. Así como en el Antiguo Testamento, el sacerdote pasaba por el ¿cómo dijimos que se llamaba? El lavacro, la fuente de bronce. Tenía que reflejarse, veía qué cosas estaban sucias en él, se lavaba y ahora podía entrar a la presencia de Dios. Nosotros también tenemos que reflejarnos en la palabra de Dios, recibirla con mansedumbre, no acomodarlo a otra persona. Primero es a ti, primero es a mí, porque cuando tú te reflejas en un espejo, no ves a tu mamá, ¿verdad? No ves a tu abuelita, te ves a ti. Ves lo que está ahí, lo que está mal, lo que está bien. Y la palabra de Dios en primer lugar es para nosotros. La tenemos que recibir con mansedumbre, lavarnos, limpiarnos para poder estar bien delante de Dios. ¿Cada cuánto se ve en el espejo? ¿Cada cuánto? No, diario sí, pero al día. Ahora hasta los celulares se usan como espejo, ¿no? Las mujeres un poquito más, hermanos. ¿Sí, verdad? Bueno, también hay hombres que se ven mucho en el espejo.
Miren, ahí en la casa, en su casa, tenemos un espejo al subir las escaleras. Y yo creo que ya es algo rutinario que ni me doy cuenta cuántas veces nos vemos en el espejo. Pero cada vez que subo, ahí nos vemos, me veo en el espejo. Dice el versículo 22, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios nos muestra lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra vida, pero necesitamos obedecer. Si no obedecemos, hermanos, de nada sirve. De nada sirve que nos veamos en el espejo y no hagamos nada por ello. Vemos nuestras imperfecciones, pero no hacemos nada. Tenemos que actuar, tenemos que llevar a cabo lo que el Señor nos está mostrando que tenemos que hacer, que tenemos que cambiar. No debemos de enojarnos, dice ahí Santiago, tardo para hablar, tardo para airarse. No se enoje, hermano. Hermana, no se enoje si le dicen que tiene usted que cambiar. Reflejémonos en el Señor, observemos la palabra, lo que dice al respecto. Miren, en cada situación podemos ver qué dice la palabra de Dios y cómo tenemos que actuar. Hace unos días, mi hija, yo creo que todos los que tenemos hijos chiquitos, entraron a la escuela, a nuestros hijos, ¿verdad que sí? ¿Sí los manda a la escuela? Bueno, entraron a la escuela y pues es una niña de 7 años. La verdad es que hay niños de 7 años que ya van a la tienda y regresan y te dan cuentas claras. Pero a mi hija no la mandamos solita a la tienda. La otra vez fue a comprar unas tortillas y cuando regresé me decía, papá, fui sola a comprar las tortillas. Lo que no supo ella es que mi esposa estaba cuidándola de lejos, ¿no? O sea, sabemos en el mundo en el que vivimos y no la soltamos fácilmente. Pero en la escuela no podemos estar ahí con ella, entonces le dimos un billete le dimos creo que 2 billetes de 20 pesos y un billete de 50. Entonces fue a la tiendita y le engañaron, hermanos, le cobraron de más. Y le dije, a ver, hija, ven, vamos a hacer cuentas, ¿cómo te fue? Y le digo, platícame. Y después me dijo, ¿fuiste y gastaste de lo que te dimos? Sí. ¿Y qué compraste? No, pues compré esto, aquello. Y yo dije, ¿te cobraron 40 pesos por eso? No, eso está mal. Yo creo que 20 pesos es lo que valía eso. Bueno, al siguiente día, bueno, pero yo me enojé. Y dije, no, a ver. ¿Por qué hay gente abusiva que ve a niños indefensos y les roban? Y dije, ay, no, ¿qué voy a hacer? Y luego al siguiente día, otra vez, le dije, bueno, ahora ya no hay que darle tanto porque si no se le van a robar más. Le digo, vamos a darle nada más para que compre unas golosinas ahí. ¿Y qué creen? Se la volvieron a robar. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Vamos a ir a hablar con la directora y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. A ver, ¿por qué abusan de mi hija? Y fíjense, es algo sencillo, ¿no? Pero luego me acordé que soy cristiano y dije, de verdad, porque reaccioné y luego dije, a ver, ¿qué debo hacer en este caso? Porque aparte, hermano, yo estoy enseñando a reaccionar a mi hija también, porque al rato va a decir, pues mi papá se fue a pelear con la directora porque me robaron 20 pesos, pues yo también voy a pelear. O sea, estamos enseñando con todo lo que hacemos. Miren, pues me fui a la palabra, es un caso muy sencillo, muy sencillo, pero aplica para todo. No te pagaron en un trabajo, ¿qué tienes que hacer? Pues vas a la palabra y te reflejas. ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que decir? Vas a la palabra y te reflejas. Entonces, pues fuimos a la Biblia y la Biblia nos dice cómo tenemos que actuar. Claro, humanamente te quieres enojar, pero la Biblia dice que no nos enojemos, que seamos tardos para airarnos.
La Biblia dice que no debemos de ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Pero necesitamos reflejarnos en cualquier situación. Debemos de actuar cristianamente y reflejarnos en su palabra. ¿Te peleaste con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué vas a hacer? No, pero a ver, es que lo que me hizo no estuvo bien. Pues sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues vea la palabra y pregúntele al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor Dios te va a decir: perdónala. A lo mejor Dios te va a decir: ámala. ¿Cuántas veces te he perdonado yo? Ah, pues sí, ¿verdad, Señor? ¿Cuántas veces tú me has faltado y yo te he perdonado, hijo? Y tu esposa o tu esposo, ¿por qué no lo vas a perdonar? ¿O por qué no vas a actuar de esta manera? O sea, Dios nos va a confrontar siempre con nuestro pecado, pero aparte nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Vamos al versículo 24, el 25. Santiago 1:25. Mas el que mira, o sea, atentamente en la ley, en la perfecta ley, dice aquí Santiago, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Previamente habíamos leído que hay personas que ellos se consideran su rostro en un espejo, pero en el versículo 25 dice: pero donde lo que tú tienes que ver es en el espejo de la ley de Dios. ¿Cómo tienes que actuar? Tienes que perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Dice: este será bienaventurado en lo que hace. Mirar atentamente significa poner toda nuestra atención, deseando aprender la palabra de Dios. Dios siempre nos enseñará a través de su palabra las cosas que tenemos que hacer. Cuando nos reflejamos en ella, siempre nos va a estar hablando. Y cuando nosotros hacemos la obra, vamos a ser bienaventurados. Por lo tanto, debemos de perseverar en hacer lo que la palabra enseña. Y en primer lugar, hermanos, cambiar nosotros. Tú, primero. No esperes que tu esposa cambie o que tus hijos cambien, primero tienes que cambiar tú. Primero tú tienes que reflejarte en la palabra y reconocer si te has equivocado y dar esos pasos de fe, dar esos frutos. Si tú estás bien con Dios, entonces hasta vas a poder saber ayudar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus parientes, a los hermanos. No vas a reaccionar en la carne, no vas a actuar mal. No vamos a actuar mal, vamos a reaccionar diferente, vamos a reaccionar de forma espiritual. Y cuando tu esposa, tu esposo, tu familia, los hermanos, el pastor, te muestren tus errores o nos muestren nuestros errores, no debemos de ser orgullosos. No debemos de ser orgullosos, tenemos que aceptar que necesitamos cambiar. No respondan, ojalá y bueno, que Dios haga la obra, pero que a partir de esta enseñanza ya no digas: pero tú, es que tú también, y es que tú también, porque en lugar de hacer el problema más chico, lo haces más grande, lo hacemos más grande. Quizás nuestra esposa tenga cosas también que cambiar, pero espera, no contestes eso. Luego, cuando estábamos en el matrimonio, empezábamos a caminar, ya yo le decía a mi esposa: bueno, ok, ahorita va a ser todo para mí, decía, todo para mí. Y ya, miren, me aguantaba, ¿no? Pero ya después había tiempo también para todo para ella, ¿no? Y cuando era todo para ella, pues también platicamos y decíamos: ok, voy a recibir todo lo que yo tengo que cambiar. Y mira, de verdad lo acepto. Yo necesito cambiar muchas áreas de nuestra vida, de mi vida.
Ok, dime. Y me sentaba ahí, escuchaba. Ok, está bien, tengo que hacer esto, sí. Gracias, amor. Qué bueno que me dices. Y me dices porque me amas, ¿verdad? Porque me quieres. Digo, sí. Ok, bueno. Y ya, está bien, ahí. Bueno, en otro día, otra ocasión, ya. A ver, ¿te acuerdas que el otro día tú me dijiste, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Me permites decir unas cosas? Y es en amor, de verdad. No te lo digo porque tú me dijiste, sino porque todos necesitamos cambiar. Pero ya la forma, hermanos, es diferente. Y me voy de esta casa y a ver, ¿para qué te casabas conmigo si sabías cómo era? Y empiezan las cosas. No, es que los problemas en el matrimonio, en la familia, con los hermanos, con todo, no se resuelve así. Hay que ser humildes y aceptar. Cuando el Señor Jesús vino a la samaritana, pues le mostró todo lo que tenía la samaritana, pero también le mostró el camino que tenía que hacer. Siempre que Dios nos hable, hermanos, nunca será para destrucción, siempre será para que el Señor nos corrija y nos muestre lo que tenemos que hacer. Cuando nos reflejamos en el espejo del Señor, no solamente nos va a decir nuestros errores, sino nos va a decir cómo cambiar. El espejo del Señor entonces hará que realmente cambiemos y que realmente seamos transformados. Nunca cambiaremos si creemos que estamos bien o si nosotros somos nuestro propio parámetro, pero cuando es Dios, entonces vamos a poder ver las cosas que nos hacen falta que cambiar. Si nos reflejamos en la gloria del Señor, no vamos a acomodar la palabra a otras personas, la vamos a reflejar en nuestra propia vida. Miren, vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1, por favor. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué tremendo, ¿no, hermano? Qué glorioso. Fíjense que esto lo dijo Isaías. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el 3, en el 4, en el 5, vemos cómo Isaías es usado por Dios. Isaías profetizaba, estaba profetizando en los capítulos anteriores, pero todavía había cosas en Isaías que necesitaban ser cambiadas. Cada uno de nosotros debemos de tener una comunión con Dios para que no nos estanquemos espiritualmente hablando. Usted y yo podemos pensar que estamos bien, pero siempre habrá algo que cambiar. Siempre, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando nos estamos reflejando ante su majestad, ante su grandeza. Pero si no nos reflejamos en Dios mismo, nos vamos a estancar. Ahora, Dios no quiere que vivamos estancados, Dios quiere que sigamos avanzando. Isaías vio algo muy tremendo, muy glorioso. Vio al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Dios, todo es diferente. Pero si mantenemos nuestra mirada en Dios, en su palabra, en su gloria, en su majestad, vamos a poder ver todas nuestras imperfecciones, hermano. ¿Cuántos pudiéramos usar? Bueno, voy a usar este ejemplo. ¿De qué color es esta servilleta? Blanca. Y si usted la ve con un microscopio, ya no va a ser tan blanca, ¿verdad? Si usted la ve con un microscopio va a decir, oye, pero tiene un montón de cosas. Está limpia, sí, pero si depende. A nuestro parecer
está limpio. ¿No le ha pasado a usted que a veces hace aseo y luego dices, pues ya barrí, ya trapeé? Y luego llega la esposa, ¿no? Y dice, ¿ya barriste, ya trapeaste? A ver, deja checar. Y ¡pum! Oye, ¿de dónde salió tanto polvo? No, si yo ya había barrido y trapeado. Pero es un ejemplo muy, o a veces dicen, oye, haces aseo, pero no levantas, no mueves los sillones. Tienes que mover los sillones, sacar todo el polvo que hay ahí. O sea, hiciste aseo, pero no lavaste las ventanas. Mira, las ventanas están todas sucias. Y yo digo, órale, no, mantener una casa limpia es cosa seria. Hacerlo por encimita, pues cualquiera, ¿no? Pero Isaías estaba frente al ser más limpio, estaba frente al ser más puro, más santo, más sublime, más excelso. Y dice el versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, todo lo que vio Isaías. Claro, si nosotros nos reflejamos con nuestra esposa, con su esposo, con el familiar, el pariente, pues usted va a pensar que está bien. Pero cuando nos reflejamos en la gloria de Dios, en la palabra de Dios, pues las cosas no van a ser tan limpias como pensamos, porque realmente hay muchas cosas que necesitamos cambiar y que solamente nos daremos cuenta cuando estemos delante de Dios. Dice la Biblia, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. También dice el Salmo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y cuando nosotros estamos frente a la presencia de Dios, podemos darnos cuenta de todo lo que tenemos que quitar. Miren, dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjense a Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren cómo Isaías, siendo el profeta Isaías y profetizando capítulos anteriores, ahora aún así pudo ver su condición. Y esto es, hermano, lo que nosotros necesitamos día tras día, reflejarnos en Dios, leer la palabra, llevarla a la práctica, meditar en la palabra, meternos en oración, que podamos decir como Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Cuando cantamos aquí alabanzas tan sublimes que exaltan a Dios, que glorifican a Dios, que exaltan los atributos de Dios, y nosotros como si nada, o sea, como si no estuviéramos delante del ser más sublime. Fíjense que Pedro, cuando fue la pesca milagrosa, bueno, él había estado pescando toda la noche. Vamos a ir ahí a Lucas capítulo 5. Dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí el Señor Jesús le dijo a Pedro, oye Pedro, ¿me prestas tu barca? Le digo, sí, ahí está. Pero fíjense cómo el Señor se paseaba, caminaba, predicaba frente a mucha gente, y la gente no caía postrada a sus pies. ¿Se acuerdan ustedes ahí en el camino de Maús? Iba el Señor y se acerca con los que iban ahí en el camino de Maús y les predica y les habla, y luego ellos dicen, cuando ya el Señor desaparece, dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras?
Y ellos no percibían todo esto de la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y pues entró a una barca y enseñaba desde la barca a la multitud, dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pero ven a un Simón, yo veo a un Simón cansado, veo a un Simón que es como si Simón estuviera tratando con cualquier persona. Dice, bueno, mas en tu palabra echaremos la red. Versículo 5, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oigan, Pedro era un pescador experimentado, sabía cuándo pescar y cuándo no. Mi suegro él es buzo y él sabe cuándo ir a bucear y cuándo no, cuándo sí va a ver, cuándo no, o sea, conoce el mar, sabe dónde sí y dónde. Pedro era alguien así, conocedor de este oficio. Pero la sorpresa es que no habían pescado nada, pero ahora sí. Entonces, dice el versículo 7, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjense, Pedro a lo mejor se sentía bueno, al igual que nosotros podemos sentirnos buenos, podemos sentirnos dignos, podemos inclusive actuar de una forma altanera como lo hacía Pedro. Pero cuando somos reflejados delante de la gloria de Dios, hermanos, no somos nada delante de Él. Respiramos por la gracia de Dios, vivimos por la gracia de Dios, nos movemos por la gracia de Dios. Somos absolutamente dependientes de la gracia de Dios. Pero mientras no nos reflejemos, no vamos a poder decir como Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. A veces nos podemos sentir dignos, merecedores, pero cuando estamos delante del alto y sublime, ¿qué somos? Dice el versículo, regresando a Isaías, dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías, al igual que la samaritana, Dios no solamente le mostró lo que había mal en ellos, también Dios trajo la solución. Y en esta hora, hermanos, pues hemos venido aquí a la iglesia, pero lo más importante es reflejarnos en Dios. Lo más importante es que tú no te vayas como veniste, que realmente puedas estar delante de la presencia de Dios. Yo sé que yo veo aquí matrimonios, veo personas que han venido solos, pero con quien hayas venido, que ahorita puedan dejarlos un poquito a un lado y estar delante de Dios, y que podamos ver y decir: Señor, quiero reflejarme en ti para poder ver todo lo que hay en mí que necesito cambiar. Vamos a un último pasaje en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, ¿cuántos? Todos. O sea, la voluntad de Dios no es nada más que unos, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El contexto de este pasaje habla de que cuando Moisés bajó del monte, los israelitas no podían verle el rostro, le brillaba porque había estado 40 días con el Señor. Y ahora Pablo nos anima a que no solamente Moisés, ahora todos nosotros podemos ver la gloria del Señor. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. No habrá cambio en nuestras vidas, hermanos, si no nos reflejamos en el Señor. No habrá cambios en nuestras vidas si no nos reflejamos en la gloria de Dios. Seguiremos pensando que estamos bien cuando hay muchas cosas que necesitamos cambiar. A lo mejor te lo han dicho, o a lo mejor te lo ha dicho alguien cercano a ti, pero en esta hora puedes tú estar delante de Dios. Y yo les voy a pedir que se pongan de pie, que cerremos nuestros ojos y que puedas orar conmigo y decirle: Señor, quiero estar delante de ti en esta hora, y que tú puedas mostrarme todas mis imperfecciones, porque Dios siempre que nos muestra todo lo que tenemos que cambiar, siempre es para que nosotros corrijamos, siempre es para que nosotros estemos delante de Él sin mancha. Que cada uno de nosotros en esta noche podamos estar delante de su presencia. Dios, hermanos, está en este lugar. Dios está aquí con nosotros y Dios quiere manifestarse a ti. Hoy toma la decisión de reflejarte en el Señor en cada situación. Ten la costumbre, así como te ves en el espejo natural, ten la costumbre de diario ir con el Señor. Señor, ¿qué me hace falta cambiar? Padre, estamos delante de tu presencia, delante de ti, para que tú reflejes en nuestra vida todo lo que tenemos que cambiar. Isaías se reflejó en tu gloria y él vio su pecado. Pedro también, Señor. Él dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, Señor, y vio tu gloria, hubo un cambio en su vida. Y en esta hora, Señor, queremos que tú te reflejes en nosotros. No queremos estarnos ya comparando con las personas, con nuestros familiares, con los hermanos. Queremos estar delante de ti, porque cuando estamos delante de ti podemos ver todo lo que necesitamos cambiar. Y no solamente eso, Señor, sino que también tú nos ayudas a cambiar. Tú quieres llevarnos a una comunión contigo constantemente, Señor, a no vivir una vida de religiosidad. Señor, queremos estar también nosotros contigo constantemente, viendo tu gloria, observándonos en tu palabra, ser hacedores y no solamente oidores. Queremos ser humildes delante de ti, Señor. Perdónanos. Hay tantas cosas en nuestras vidas que necesitamos dejar. Hay tantas cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar, Señor. Queremos hacer un compromiso contigo, Señor, de caminar, de ser obedientes y de buscar esa comunión, para que entonces, Señor,
podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen, a la tuya, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.